Sion. Ah, listo, listo, mientras ingresamos todos, sí, señor. Sí, sí. Yo propongo, Narcisa, disculpa, pero yo creo que después de esta presentación sería el grupo de Enrique, porque Enrique, ¿cierto? Sigue el problema con la energía. Ah, de verdad que Enrique se le fue la luz. Pero Sí, Enrique no entró, sí. ya entró. Enrique, creo que Eh, todavía no entró. Enrique todavía no ingresó. Por si ya no Bueno, puede exponer, podría ser el grupo de Narcisa, que Narcisa me pidió. Pero si no, Seguiría yo. propongo. Si Enrique no puede, podría hacer mi observación mi persona, doctora, porque yo estoy con él. Ah, ok, ok, perfecto. Pero bueno, primero lo primero, Olga, adelante. Bueno, entonces continúo con esas limitaciones de esos enfoques que son excluyentes. Entonces, esa reflexión crítica de los tres autores, en este caso de Sotolongo, de Tal, de Lance, Goberto y de Thompson Klein, que es en un parte del capítulo donde encontramos la compilación de Carrizo de la UNESCO, nos invitan a una apertura de esas fronteras del conocimiento, pues observando los fenómenos desde ese principio de la transdisciplinariedad, que debe abordar soluciones que gestionen efectivamente la complejidad de esos problemas, por ejemplo, como la pobreza, que plantea amplias brechas y son crecientes en el tema de desigualdad, de fragmentación social, de fragmentación de la tierra, ¿sí? De la humanidad, de fragmentación también de la política y de la misma ciencia, porque la ciencia también tiene sus creencias. Y sesga. Y más allá está lo transhumano. Eso también implica ser transdisciplinar. La Universidad de Cundinamarca tiene la Carta de la Transhumanidad y no como seres controlados por la IA, sino pues desde esos principios que uno declara como gestor del conocimiento, como estudiante, como administrativo, el momento de generar un contrato. Y por ejemplo, los estudiantes y profesores y comunidad formamos parte de un campo multidimensional de aprendizaje donde se construyen seres para la vida, más allá de aprender a hacer, es aprender a ser, donde organizo, construyo, edifico, voy hacia mí y también voy más allá de mí. Construyo sujetos, me construyo a mí mismo como sujeto responsable, responsable con la naturaleza, exploro, cultivo, ese es el arte y el ser persona transhumana de la Universidad de Cundinamarca. Nosotros tenemos un campo multidimensional cultural, es donde se trabaja, por ejemplo, la ancestralidad, donde, por ejemplo, desde la contabilidad traemos esa historia de cómo nació y hacemos una ruta reflexiva respecto de lo que significa la contabilidad como ciencia social aplicada en el tema tecnológico y en el fenómenos como la corrupción a partir de sistemas de información que a veces prestamos para ello. Siguiente, por favor. Bueno, la transdisciplinariedad da un enfoque abierto y transformador. Entonces aquí nos plantea que no hay restricciones, debe ser entendida como ese diálogo, esa innovación en el conocimiento. Cuando hay innovación es porque hay una co-creación de desde los saberes. Y este enfoque promueve la colaboración de diferentes saberes y fomenta una respuesta a esos desafíos. Es ir más allá del humano, es considerar que no somos sujetos fuera del universo, sino dentro del universo, es acabar con esas hegemonías. ¿Por qué? Porque al estar por fuera, de sentirnos por fuera de este planeta, de este universo, pues hemos deteriorado el planeta, hemos construido problemas y los hemos fragmentado, los hemos especializado, que no sabemos generar soluciones, por ejemplo, para la biodiversidad. Hemos desplazado hasta los animales por ese antropocentrismo. Por eso, desde la ODEC, aquí les muestro el campo que tiene como sala transdisciplinar, aquí como lo pueden ver en la imagen, tiene una sala transdisciplinar en donde uno de esas consideraciones
consideraciones y áreas transdisciplinares es el cuidado a la naturaleza. Entonces ahí tenemos acceso a bases de datos, a estudios donde los profesores construyen y preguntan desde este asistente virtual y hacen preguntas, también co-crean posibilidades de proyectos, formulan de manera transdisciplinar. Hay un tema y es que nosotros llevamos, y con esto concluyo, llevamos más o menos 6 años en este nuevo modelo educativo que está basado en la complejidad, la translocalidad, la transmodernidad y la transdisciplinariedad. Es un camino de 6 años donde hablo como investigadora que dirige un grupo y tengo la posibilidad de encontrar, de compartir estas experiencias. Y es que nosotros escribimos y fundamentamos los marcos teóricos, conceptuales, lo metodológico, desde lo transdisciplinar y lo translocal. Sin embargo, en los resultados actuamos pluridisciplinarmente. Estos son resultados que generamos en nuestros artículos, en nuestras ponencias, en las socializaciones, son resultados aislados. Sin embargo, pues esto es parte de ese camino de la complejidad y por eso esa frase que es la frase central de la complejidad que siempre proclama Morán y es de Antonio Machado, ese fragmento donde nos habla y lo podríamos trabajar y lo podríamos sentar desde las lógicas no lineales, este fragmento y es caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pasar. Y somos pues ese paso del tiempo, somos caminantes de la vida, de lecciones aprendidas o experiencias repetidas que suman pues para una constante transformación y estamos en ese aprendizaje, los profesores, los estudiantes, la academia, en este caso de la Universidad de Cundinamarca, hemos entendido que en cada ser misional como profesores, como estudiantes, sobre todo como profesores, hay un fuerte camino y es la dificultad para aprender a tejer. Y cuando nosotros colocamos, o sea, aprendemos y colocamos ese hilo para tejer, estamos construyendo ese camino y hacemos madeja en una constante que requiere hacer camino, pero esto es bastante complejo y nos genera incertidumbre, pero lo más importante es transitarlo y aprenderlo. Hasta aquí llego. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias, el grupo uno. Y bueno, Enrique, tenemos el problema de energía en tu apartamento, en tu casa. Doctora, quería pedirle el favor si puedo, es que está yendo, viniendo, seguramente es que aquí está lloviendo con tormenta, entonces de pronto por ahí alguna ramita o algún árbol está haciendo de las suyas en el sistema. Si pudiéramos exponer nosotros, por si acaso me quedo sin energía. Eso es lo que quise proponer. Adelante. Bueno, doctora, muchas gracias, compañeras y compañeros, muy buenos días. Vamos a exponer entonces, le voy a dar paso primero a María Colombia, que nos va a hacer el análisis de la primera lectura. Entonces, María Colombia, te Listo, escuchamos. listo. Muy buenos días, doctora y compañeros. Espero que todos estén bien en nombre de Dios, ¿no? Y que Él nos ilumine en esta jornada de trabajo. Listo. Vamos entonces a darle lectura a la observación de 10 preguntas sobre transdisciplina. El texto de Rigoberto Lanz es una reflexión profunda sobre cómo aprendemos y cómo usamos el conocimiento. A lo largo de sus páginas, el autor nos invita a pensar de otra manera, no solo por cambiar, sino porque el mundo actual es muy complejo y ya no se puede entender desde una sola materia o forma de pensar. ¿Qué es la transdisciplina? Lanz nos dice que la transdisciplina no es solo juntar varias materias como ciencia, historia o arte, sino ir más allá de las materias, mezclarlas, cuestionarlas y encontrar nuevas formas de aprender y pensar. La transdisciplina rompe los muros que dividen los saberes para ver el conocimiento como algo único
vivo y útil para la vida. ¿Por qué es importante? Vivimos en una época de muchos cambios. Hay problemas ambientales, sociales, culturales y tecnológicos que no se pueden entender desde una sola disciplina. Por ejemplo, para entender por qué un río se contamina, no basta con saber química, también se necesita saber de sociedad, leyes, economía, ecología y cultura. Por eso, Lance insiste en que necesitamos nuevas formas de pensar que nos ayuden a comprender el mundo de forma más completa. ¿Qué crítica hace? El autor critica que muchas veces en las escuelas o en la universidad nos enseñan a ver las materias como cosas separadas, sin conexión entre sí. También critica que algunas personas usan palabras como transdisciplina sin saber bien lo que significa, solo porque suenan modernas o elegantes. Además, dice que el modelo de conocimiento que viene de la ciencia tradicional ha quedado corto para explicar la complejidad del mundo actual. Por eso hay que tener una crítica profunda al modo en que producimos y compartimos el conocimiento. ¿Qué diferencias hay con otras formas? Lance explica que no es lo mismo multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. En la multidisciplina, las materias trabajan juntas, pero cada uno sigue con su forma de pensar. En la interdisciplina hay un poco más de unión, pero no se rompe el modelo tradicional. En cambio, en la transdisciplina sí se rompe la forma antigua de pensar y se crea un nuevo módulo de ver y construir el conocimiento más libre, más crítico y más creativo. ¿Qué tiene que ver con la complejidad? La transdisciplina está muy relacionada con el pensamiento complejo, una forma de pensar que no busca respuestas simples, sino que entiende que la realidad es complicada, con muchas partes conectadas. Lance cita muchas veces al pensador Edgar Morin, quien dice que el mundo es como un tejido de cosas unidas y que hay que saber mirar esas conexiones. ¿Qué propone? Lance propone construir un nuevo paradigma, es decir, una nueva forma de pensar y producir conocimientos. Esta paradigma no busca imponer una verdad única, sino abrirse al diálogo, unir saberes y actuar con responsabilidad social y ética. No se trata solo de estudiar por estudiar, sino de usar el conocimiento para transformar la realidad. También propone que dejemos de usar metodologías de moda que solo repiten fórmulas vacías. En lugar de eso, debemos crear nuestras propias estrategias de investigación según lo que queremos estudiar y cambiar si quedamos atados a reglas rígidas. ¿Cuál es la relación con la posmodernidad? El autor conecta la disciplina con la posmodernidad, un modelo histórico y cultural donde las viejas ideas del progreso, la ciencia absoluta o la verdad única ya no funcionan como antes. En la posmodernidad aparecen nuevos valores, nuevas formas de pensar, de sentir y de aprender. La transdisciplina se mueve en ese ambiente, es crítica, creativa, abierta y sensible a los cambios. ¿Para qué sirve la transdisciplina? No es solo para hacer investigaciones más completas, también sirve para mejorar la educación desde la primaria hasta la universidad, cambiar cómo enseñamos y aprendemos, hacer ciencias con compromiso social, resolver problemas reales con la participación de todos, crear una sociedad más justa, consciente y humana. Esta es mi intervención. Le doy el paso a mi compañero. Muchísimas gracias. Permítanme, voy a compartir. Bueno, según mi sistema me dice que ya deben estar viendo.
¿Me confirman, por favor? Sí, Bueno, sí, compañero, ya estás compartiendo pantalla. gracias. Bueno, básicamente, eh, mi parte de aporte es sobre el texto de Transdisciplina, el capítulo 2, Discurso, Integración y Evaluación de Yuri Klein. Básicamente aquí lo que hice fue tomar estos conceptos, me funcionó muy bien para mi proyecto, me puso a pensar mucho. De hecho, eh, digamos que esta presentación o lo que voy a compartirles en este momento es un poco el pensar en voz alta. Esto está en borrador, pero es lo que estoy construyendo para mi proyecto, la aplicación de estos temas y voy a retomar algunas lecturas de los módulos anteriores para entrelazarlas en esa construcción de conocimiento que debemos estar haciendo para nuestro proyecto de grado, nuestra tesis. Y básicamente, bueno, primero tomar el elemento de disciplina, el concepto de disciplina. Este texto básicamente lo que hace es tomar estos conceptos y explicarlos desde múltiples ejemplos en diferentes ámbitos de conocimiento, cómo se han aplicado estos conceptos de disciplina, multi, inter, trans, pluri, eh, en diferentes ámbitos de investigaciones y cómo se entretejían los conceptos. Entonces, el primero es del de disciplina, rápidamente, conjunto estructurado de conocimientos como objeto, métodos y lenguaje propios. Lo tomo como un poco, voy a usar la teoría del color. Aquí tenemos cada color por separado, sería la metáfora de una disciplina. Luego lo pluridisciplinar, que ya pues nuestros compañeros en el anterior grupo y las compañeras han expuesto claramente los conceptos. Entonces simplemente tomar como la esencia de ellos, que es las disciplinas colaboran desde sus propios marcos, y lo decía mi compañera María Colombia ahora, pero sin integración metodológica, es como la bandera de Colombia, ¿no? Tenemos tres colores, cada uno tiene un significado y no interactúan entre sí. Lo multidisciplinar, entonces son varias disciplinas que trabajan en paralelo, como ya se ha dicho varias veces, sobre un mismo objeto sin interacción profunda. Es decir, aquí vemos que el amarillo y el rojo se combinan en teoría del color y nos dan un naranja. Lo digo por si acaso las pantallas no reflejan muy bien los colores, pero básicamente aquí los combino y tengo un naranja, pero el amarillo sigue siendo amarillo, el rojo sigue siendo rojo y pues el naranja tiene su nueva construcción. ¿Cierto? Y hay otros colores que no interactúan. En la interdisciplina ya vemos la integración de métodos y conceptos entre las disciplinas para abordar un problema común. Entonces ya empieza el tema a traslaparse eh, unos colores con otros y generar nuevos matices, nuevos tonos, nuevas tonalidades. En la transdisciplina se superan las individualidades de los colores para construir un nuevo marco de conocimiento. Entonces ya aparece aquí, la metáfora que pongo ya es un círculo que se genera, irrumpe a diferencia de los tres colores anteriores. Y aquí voy a entrar, este me interesa mucho, aunque no aparece mucho en las lecturas, y ya les diré por qué me interesa mucho, sobre todo para mi proyecto. La polidisciplina habla de diversas disciplinas que se abordan simultáneamente, pero sin conexión entre ellas, como elementos desarticulados. ¿Cierto? Entonces es como cuando va uno de pronto incluso a un hospital, ¿no? Hay áreas de especialización del conocimiento, ¿no? Entonces aquí están los de medicina interna, allí están los de oncología, pero cada área está completamente desconectada de la otra. Retomo acá un poco lo que hablábamos de la epistemología, la evolución epistemológica que tuvimos en las sesiones anteriores donde hablábamos del sujeto que se relaciona con el objeto y se produce el conocimiento. Retomo este concepto porque lo voy a aplicar a lo que es mi construcción de conocimiento en la tesis que espero generar, que estoy en su constructo.
Entonces tenemos la epistemología clásica nos dice que tenemos al sujeto cognoscente, al objeto cognoscible y que el conocimiento se genera en esa relación. Si nosotros miramos los anteriores conceptos de disciplina, pluridisciplina, polidisciplina, multidisciplina, interdisciplina, todos nos están haciendo referencia fundamentalmente al conocimiento. Y ahí es donde se me generaba mi inquietud sobre el tema. Entonces, desde esa epistemología clásica, de reflexividad clásica, pues recuerden que el sujeto no era tenido en cuenta en la reflexividad clásica de la epistemología y que esa subjetividad de la interpretación del objeto no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces se asumía que el sujeto era como que tenía la capacidad de abstraerse de sí mismo para entender el objeto sin su influencia personal, emocional, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí me surge la inquietud cuando analizamos estos conceptos en lo que voy hasta ahora, por eso les digo, estoy pensando en voz alta, me encuentro que en estos conceptos el- se está hablando del conocimiento del objeto, pero no se está hablando del sujeto y cómo se interpreta desde el sujeto estos conceptos de inter, multi, pluri, poli y transdisciplina. En la epistemología hermenéutica lo que nos enseña, lo que nos ha enseñado, es que ya la reflexividad no se hace solamente desde el objeto, sino que se contempla la subjetividad del objeto y del sujeto. ¿Sí? Entonces ya no es una relación, sino una interrelación donde tengo que interpretar el rol del sujeto observador, el objeto observado y sobre todo la evolución que tenemos que es involucrar el contexto de interpretación. Entonces, basado en esta epistemología hermenéutica, digo, bueno, esto se ha aplicado a estos conceptos de inter, pluri, trans, cómo se está aplicando y cómo se está entendiendo. Entonces, tomo estas diapositivas que usé en unas presentaciones pasadas para llevarlas y juntarlas con lo que estamos viendo ahora y generar esa reflexión ontológica de qué es lo que está pasando con el concepto. Ha evolucionado, hemos evolucionado con todos los cambios que hemos tenido desde los años 70 que Piaget genera el concepto de transdisciplina y cómo se está interpretando desde esta epistemología hermenéutica para que no solo quede, porque volvemos al tema, si ustedes vieron todas las definiciones que hemos planteado, están enfocadas al objeto y qué pasa con el sujeto. Entonces ahí es donde entro un poco, retomo el concepto de otra de nuestras asignaturas, la hologramía, que es la capacidad de que el sistema se observe en la parte y en el todo. Es decir, cómo se transmite este conocimiento. Y ahí, como lo aplicamos al tema de la educación, retomo otra de las cosas que hemos hablado de que los sujetos en el proceso educativo tienen que aprender, desaprender y reaprender, que es lo que, digamos, Alvin Toffler propone para el futuro. Y en ese proceso, retomo el concepto, si voy a poner al sujeto a mirar qué es lo que pasa desde mi óptica con el sujeto, en este proceso de epistemología hermenéutica de los conceptos de inter, pluri, trans, ¿cierto? ¿Qué está pasando con ello? Entonces, el polímata, entendiendo el polímata como ese sujeto que no está especializado, sino que tiene diversos conocimientos, eh, y estudiándolo desde diferentes ópticas y sujetos que están estudiando este tema, eh, ¿qué es lo que pasa? Que nos llevan a que antiguamente, antes de que la hiperespecialización abundara, había sujetos que tenían muchos conocimientos en sí mismos, pero el contexto temporal, no podemos hablar de que el contexto, o sea, que las cosas se han quedado quietas en el tiempo. Una cosa era el contexto, aplicando la epistemología hermenéutica, de la época de Leonardo da Vinci, y otra cosa son los contextos que tenemos hoy en día. Entonces, el polímata no puede ser el mismo del Renacimiento.
que hoy se está proponiendo que los sujetos se vuelvan otra vez polímatas. Pero esa polimatía no puede ser la misma polimatía de la que tenía Leonardo da Vinci, porque en la época de Leonardo da Vinci el mundo tenía unos conocimientos, unos contextos muy distintos, tanto culturales, de conocimiento, de ciencia, de historia, de cultura, muy distintos a los de hoy. Entonces, las interrelaciones, ¿sí? Y ahí se me fue el otro concepto. Bueno, ya lo recuerdo. Las interrelaciones y esas conexiones entre disciplinas, el conocimiento ha crecido exponencialmente, que es un poco lo que trato de mostrar en esta gráfica. Entonces, se han multiplicado las capacidades de interconectividad e interrelación. Por ende, la emergencia de relaciones es exponencial. Entonces, yo no puedo entender la polimatía, que la polimatía de la época de Leonardo da Vinci sea la misma polimatía de ahora. Eso me lleva, vuelvo, insisto, estoy pensando en voz alta, eh, ahí ya recibo todos los comentarios ahora, que en mi proyecto voy a proponer o estoy pensando en proponer el aporte conceptual que debe generar de frontera de conocimiento, una tesis doctoral, es la resignificación del concepto de polidisciplina, teniendo en cuenta que estamos en un mundo policrítico, eh, porque es un poco ya pasar de ese concepto de solo transdisciplina y darle un nuevo significado al concepto de polidisciplina desde el sujeto, porque vuelvo, insisto, el concepto de transdisciplina está muy enfocado al conocimiento, al objeto, mientras que aquí estoy proponiendo que ese sujeto, ya que lo estamos viendo desde la formación, desde la educación, y pues el sujeto es el protagonista de la educación, entonces que la educación del futuro tiene que mirar una construcción polidisciplinar. Pero ¿por qué digo que hay que resignificar el concepto? Porque históricamente, además que me parece particular porque he estado haciendo búsquedas y el concepto, la fuente de información me dice que el concepto no está ampliamente consensuado y se utiliza como sinónimo de multidisciplina. Es decir, si yo busco transdisciplina, me dice, año 1970, Piaget hizo el primer enunciado, pero no he encontrado la huella histórica de la polidisciplina, por lo menos en la búsqueda que llevo hasta ahora. No está tan claro, oiga, de dónde salió, cómo surgió, cómo ha evolucionado. ¿Por qué? Porque se ve que son diversas disciplinas sin conexión. Y yo creo que si estamos hablando de elementos, por ejemplo, policríticos, donde Dos hay, minutos. gracias, elementos multifactoriales, esos elementos multifactoriales deben generar, desde la teoría de sistemas y el pensamiento complejo, una reinterpretación de que estas diversas disciplinas no se deben abordar sistémicamente, sino que en la mente del sujeto interpretante de estos conceptos, de estos conocimientos, debe estar pasando algo que hace que su polimatía no sea un montonón de conocimientos como si yo tuviera separado el conocimiento en la mente, sino que esa polidisciplina, desde la perspectiva del sujeto polímata, entonces estoy combinando el concepto polímata con el concepto polidisciplina, como la polimatía debe modificar la polidisciplina para generar una resignificación de ese concepto. ¿Cuál va a ser? Pues ya hasta ahora voy aquí en ese proceso y para no pasarme del tiempo, es, como les decía, la aplicación de lo que veo de estas lecturas hacia la construcción de mi conocimiento de mi proyecto de tesis, que es sobre el futuro de la educación. Eh, ¿Qué retos se van a generar en los sujetos que van a pasar? Sujeto desde el conocimiento, la persona desde lo psicológico, el individuo desde lo social. ¿Qué va a cambiar en la educación?
cómo esos modelos educativos y creo que la polidisciplina combinado con la polimatía pueden generar unos elementos interesantes para resignificar este concepto, que no se vea como un elemento simplemente desarticulado. Ahí voy. No sé si es muy loco que deje todo tan callado el auditorio. Recibo todo tipo de comentarios, tomates, lechugas, repollos, lo que quiera. Enrique, estamos esperando a alguien más para la participación en tu grupo. No, doctora, recuerda que Nuri, perdón, no Nuri, Nubia. Sí, sino Nubia Nubia, Orozco va Nubia a hoy no está participar. presente. Sí, Nubia me dijo que en la próxima sesión va a participar con respecto a los temas de hoy y los temas para la próxima, que en paréntesis van a ser las lecturas 9, 10 y 11. Archivos 9, 10 y 11. Dos archivos tienen entre 15 a 20 páginas y un archivo que tiene 9 páginas. ¿Ok? En total menos de 50. 9, Mm. 10 y 11. Bueno, perfecto. Compañeros, es obvio que parte de la metodología del pensamiento complejo es la transdisciplinaridad y en paréntesis muy interesante el abordaje de la polidisciplina. Em, Recuerden que tenemos que pensar cómo deducir estos conceptos para la tesis, para el abordaje de la tesis de cada uno de nosotros, cómo vamos a administrar, cómo vamos a formar jerarquía, para que sea una conversación, diálogo de saberes y no solamente ruido. ¿Ok? Bien. Bueno, doctora. Preguntas y comentarios para el grupo de Enrique, María Colombia. Bueno, entonces vamos a seguir con el grupo de Narcisa. Narcisa, yo tengo tu ponencia, ¿cierto? Voy a compartir pantalla Ah, sí, señora, muchísimas gracias. con gusto. Voy a apagar mi cámara para que no surgen interferencias. Compañeros, si se nos corta la sesión, ingresaremos nuevamente, por favor, con el mismo enlace. Creo que en 6 minutos 50 segundos. Ok, ok. En el momento que se corte, nuevamente vamos a integrar. Pero ¿por qué no lo cortamos en este momento y volvemos a ingresar para que puedan hacer la exposición corrida? También se puede, también se Me puede. parece bien. Listo. Gracias. Vamos a apagar e ingresar nuevamente. Todos abandonamos y listo. Listo.